Saludos contertulios. Hoy Rubén Deportes les trae la historia del serpentinero derecho oriundo de Mano Guayabo, Ramón Martínez. Antes de continuar, pasemos a saludar a Juan Carlos Fabián Medina, a Andrés, a Darío Paulino, a Juan Rosario y a Juan Luis Ulerio Veras. Gracias por apoyarnos, gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir el video y por activar la campanita. Y ahora nos vamos con Ramón Martínez, su llegada a las 20 victorias. Disfruten. On a go to 3-2. Strike three called. He got him looking at a knee-high pitch over the outside. Rivera drives into the air, deep into left center field, way back, and that ball is way gone. Oh, Cabrera. Ricky Henderson began his professional career the very year that Ben Gray was born. He's off on the pitch, punch throws, and Ricky is out in the box. Strange time. The 3-2 pitch, hit deep to left field. A 1-2 pitch. He got him. And the Yankees sweep the White Sox. It is Rivera's 400th career save. Dicen que Pablo Jaime fue un lanzador de primera línea, a quien le sobraba talento para pichar en las mayores, pero que las circunstancias no permitieron que jugara a nivel profesional. Fue precisamente de él que sus hijos heredaron el amor por la pelota, principalmente su primogénito, Ramón Martínez, quien desde niño practicaba béisbol en las calles de Mano Guayabo, lugar donde nació el 22 de marzo de 1968. Durante su adolescencia, Ramón se veía imponente sobre el montículo, esto a pesar de su delgada estructura corporal, que no obstante medía 6 pies y 3 pulgadas, con una gran soltura al lanzar. Ramón fue un gran admirador de Mario Melvin Soto, y gracias a su compostura y a su gran habilidad como lanzador, Ramón Martínez llamó la atención de uno de los scouts más prominentes de la pelota latinoamericana, el legendario sabueso cubano Rafael Ávilas, quien lo incluyó en la selección nacional dominicana que participó en las Olimpiadas de 1984 como deporte de exhibición, celebrados nada más y nada menos que en el Dodger Stadium. Ávila era el dirigente. Allí, con tan solo 16 años, el pitcher más joven de los equipos que participaron, Ramón Martínez entró en relevo con las bases llenas y un out contra Taiwán, y sacó el 0, y además tiró 3 innings sin permitir carrera alguna. Si me das la oportunidad, picharé desde esta misma lomita para los Dodgers, le dijo Martínez a Ávila. El presidente de los Dodgers, Fred Clear, quien también presenció el partido, quedó impresionado con el adolescente de Mano Guayabo. Yo lo miraba y veía todo el potencial. Un lanzador con un gran físico. Me refiero a los brazos largos, los dedos largos, su gran habilidad en la lomita, dijo Clear. Poco después, el 1 de septiembre de ese mismo año, los Dodgers lo firmaron. Ramón Martínez debutó en las ligas menores en 1985 a los 17 años de edad. Relevó y abrió 6 partidos y registró una marca excelente: 4 ganados y 1 perdido, con la efectividad de 2.59, con un juego salvado y permitiendo apenas un cuadrangular en 59 entradas, llevándose a 42 vía del ponche. En 1986, Ramón Martínez tuvo un año en baja, jugando para los Dodgers de Bakersfield, donde ganó 4 y perdió 8, con la efectividad de 4.75. En ese invierno debutó con los Tigres del Licey y Martínez impresionó en su limitada acción. En 7 partidos completó 3 entradas sin permitir carrera alguna, y aunque lo sonaron en el round robin, el jovencito de Mano Guayabo lucía imponente en el montículo. Pero fue en 1987, militando con los Dodgers de Vero Beach, nivel clase A, en la Liga del Estado de Florida, cuando Ramón Martínez se convirtió en la joya de la organización de los Dodgers.
el sábado 11 de abril le dio la primera victoria al equipo y a su nuevo dirigente, John Shoemaker. Martínez tiró 5 entradas de 3 imparables y una carrera, estableciendo el tono de lo que sería una gran campaña. El miércoles 15 de ese mismo mes, venció a los Cardenales 5-2, trabajando 6 entradas, donde permitió una carrera y ponchó a 6. En su próxima salida, Ramón Martínez lució incluso mejor. Llevaba 5 entradas y 2 tercios sin permitir imparables, cuando Kevin Carpenter le conectó un sencillo y Frank Colston le conectó otro sencillo fuerte que le golpeó la muñeca. El dirigente lo sacó del partido por precaución. Este muchacho tendrá una gran carrera en las mayores si se mantiene saludable, vaticinó el manager. No quería que me sacaran del partido, aunque me dolía la muñeca y estaba un poco hinchada, dijo el joven serpentinero dominicano. Una semana después, un poco aquejado por la muñeca, Martínez sufrió su primera derrota, 6-0 ante los Expos de Montreal. En lo adelante, no obstante, Ramón Martínez se convirtió en el as del equipo, el que paraba las malas rachas. El miércoles 13 de mayo, por ejemplo, detuvo una racha de 4 perdidos del equipo, lanzando el primer juego completo de la temporada y ponchando a 10 bateadores, para alzarse con la victoria 3-2 contra los Tarpons y mejorar su marca a 6 ganados y 1 perdido. Ramón Martínez no solo fue seleccionado al Juego de Estrellas, sino que fue el pitcher abridor, lanzando una entrada sin permitir carrera ni hit. En suma, Ramón Martínez tuvo una super temporada, quedando segundo en victorias en la liga con 16, con solo 5 reveses, pichando para el pésimo equipo de Vero Beach. Además, completó 6 partidos con una blanqueada y quedó en segundo lugar en ponches con 148. Los dirigentes de la liga lo escogieron como el mejor pitcher del circuito y también fue nombrado el mejor prospecto de la liga. En el invierno, Ramón Martínez se sumó a los Tigres del Licey y lanzó 2 excelentes partidos en el round robin, aunque terminó con la marca de 0-1, con la efectividad de 1.54. En 1988, los Dodgers lo invitaron a Spring Training y el joven lanzador dominicano impresionó. El día 5 de abril, el reputado periodista Jason Stark escribió un artículo titulado Ramón Martínez, un pitcher joven para recordar, donde se pone sobre el tapete sus habilidades sobre el montículo. Y más adelante, el periodista Adam Techer escribió otro artículo titulado Ramón Martínez, delgado como un carril, lanza como un tren. Allí se analiza la gran habilidad de Ramón Martínez, haciendo énfasis en su tremenda recta. Martínez inició la temporada en AA y pichó muy bien, 8 ganados y 4 perdidos, con la efectividad en 2.46, incluyendo una blanqueada. En junio lo subieron a AAA, donde siguió dominando, con 5 victorias y 2 reveses, y una efectividad de 2.76. Y el día 12 de agosto lo subieron al equipo grande con bombos y platillos. Las expectativas eran altas. Recuerdo su recta cuando le queché en la primavera. Ese muchacho tiene una recta durísima, dijo el receptor Rick Dempsey. Ramón Martínez debutó el día 13 contra los Gigantes de San Francisco. El jovencito de Mano Guayabo lanzó un juegazo. 7 innings y 2 tercios, 4 imparables y apenas una carrera. Pero la carrera se la anotaron a Jesse Orozco, pues Martínez salió en el 8º inning ganando 1-0 con 2 outs y Orozco permitió un imparable impulsador de Will Clark. Aunque no tuvo decisión, los Dodgers ganaron 2-1, un importantísimo partido que los acercaba al primer lugar de la división oeste. El jueves 18 de agosto, Ramón Martínez volvió a tirar otra joya contra los Phillies. 7 entradas, 4 imparables, una carrera y 7 ponches, pero volvió a salir sin decisión, aunque los Dodgers volvieron a ganar 2-1.
Tras perder un partido contra los Mets, Ramón Martínez se enfrascó en un duelo contra el nicaragüense Denis Martínez, venciéndolo 2-1, la primera victoria de su carrera contra los Expos de Montreal. En suma, Ramón Martínez tiró 35 entradas en esa campaña y lució muy bien, pero los Dodgers lo dejaron fuera del roster de la postemporada y pasaron a ganar la Serie Mundial contra los Atléticos de Oakland. En ese invierno, Ramón Martínez volvió a lucir la chaqueta de los gloriosos Tigres del Licey y dominó la liga, conformando una rotación histórica junto a José Rijo y Balbino Gálvez. Martínez terminó la campaña con una marca de 7 ganados y 1 perdido, con la microscópica efectividad de 1.63. En el round robin abrió 2 partidos y los ganó ambos, registrando una marca de 2-0 con la efectividad en 1.65. Simplemente imbateable. Pero en la serie final fue víctima de la maquinaria escarlata dirigida por Phil Regan, que barrió al Licey inmisericordiamente 4-0. Ramón Martínez participó en un partido y en 6 entradas y 2 tercios permitió 8 carreras, 6 de ellas limpias. A pesar de ello, no dejó de ser una gran temporada para el joven derecho dominicano. En 1989, Ramón Martínez llegó dispuesto a llegar al equipo grande para quedarse, pero no inició el sprint training con el pie derecho, por lo que la organización decidió enviarlo a AAA, algo que decepcionó bastante al serpentinero dominicano. Y era que Ramón Martínez estaba teniendo problemas con su curva, uno de sus lanzamientos más letales, que complementaban su imponente recta y ese cambio devastador que le enseñó Johnny Padres. Aunque Martínez tuvo algunos problemas en AAA, los Dodgers lo llamaron a la gran carpa el sábado 3 de junio. El lunes 5, Tom La Sorda le dio la bola en el primero de un doble juego contra los Bravos. Ramón Martínez vino por la goma, apabullando la alineación de los Bravos, lanzándoles una impresionante blanqueada de 6 imparables y llevándose a 9 vía del ponche. Now payoff pitch on the way to Lonnie Smith. He's talking out after getting behind 3-0. Ramon Martinez comes back to strike out Lonnie Smith. 1 down. High heat. Blew it right past him. There's the first out of the game. Big news today. And then Ron Gant, runners at first and second, popped out to end the inning. Way out front of that good changeup. 0-2. Third in the National League. Ball got him on 3 pitches. 4 strikeouts for Martinez, and 8 men in a row set down. Showed him that changeup on second strike, then came right back with a fastball. Bedlam got around late. When he first came up, 41 walks. Let him out in front of 0-1. 67 walks in 230 innings, 60 walks in 220. There, but it does. The 2-2 pitch. Got it. Chase the high pitch and the inning is over. Dion leaves them loaded in the second. Martinez wants the bases loaded, but got out of jail. No hit. Pero no bien se desatara una ola de felicitaciones por su impresionante labor monticular desde que sacaron el último out del segundo juego, el presidente Fred Clear se le acercó a Ramón Martínez para informarle que lo enviarían de nuevo a AAA, que solo lo necesitaban para esa salida. El lanzador dominicano puso el grito en el cielo. Me habría gustado que me hubieran dicho la verdad, pues empaqué todas mis pertenencias y hasta entregué mi apartamento en Albuquerque, dijo un frustrado Martínez. Pero los Dodgers lo volvieron a llamar en julio y esta vez fue para quedarse. Ramón Martínez lució muy bien y entre sus mejores partidos podemos citar la otra blanqueada que le propinó a los Bravos de Atlanta el 15 de septiembre, donde Martínez apenas permitió 5 imparables y 12 ponches, ganando el juego 5-0. Al año siguiente, en 1990,
fue el año de gloria para Ramón Martínez, pues se estableció como uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. El 22 de abril le tiró una blanqueada de 3 imparables y 9 ponches a los Astros de Houston, a quienes derrotó 2-0. Y el 4 de junio, Ramón Martínez lanzó uno de sus juegos más emblemáticos contra los Bravos de Atlanta en el Dodger Stadium. Se enfrentó a Tom Glavine y el de Mano Guayabo estuvo simplemente imbateable. En la primera entrada ponchó a 3, en la segunda a 3 más, pues se llevó a Dave Justice abanicando y a Del Melfi y a Jeff Blauser con strike cantado. En la cuarta entrada, Ramón Martínez volvió a sacar el inning 1-2-3 con 3 ponches, y en el quinto ponchó a 2 más, en el sexto a 2, en el séptimo a 2 más. Abrió el octavo inning con 16 ponches, insólito, y el joven serpentinero dominicano no le quitó. Retiró a Del Melfi con un sabroso ponche para su número 17. Luego se llevó a Jeff Blauser por la misma vía, su número 18. Y retiró a Greg Olson con una rolata para cerrar la entrada. La fanaticada hervía de emoción. Ramón Martínez entró al noveno inning con 18 ponches, a tan solo 2 de 20, pero sacó el 0 sin ponche alguno. Ramón Martínez blanqueó a los Bravos, derrotándolos 6-0, permitiendo 3 imparables, y sus 18 ponches son aún una marca para lanzadores latinoamericanos en un partido de 9 entradas. El cubano de Marianao, Luis Tiant, ponchó a 19 en 1968, pero lo hizo en 10 entradas. Ramón Martínez fue seleccionado al Juego de Estrellas, donde lanzó un inning sin permitir carrera. El día 15 de septiembre, Ramón Martínez le tiró otra joya a los Rojos de Cincinnati, una de las mejores novenas de esa temporada, blanqueándolos en el Riverfront Stadium ante más de 45,000 fanáticos, para anotarse su victoria número 18. La presencia de Ramón Martínez en el montículo era imponente. Cada vez que salía, las posibilidades de una victoria para su equipo eran altas, muy altas. El 20 de septiembre, Martínez se enfrentó a los Padres de San Diego y les ganó de manera convincente 7-2. De hecho, iba tirando otra blanqueada, pero se descuidó en la parte baja del noveno con un out cuando el boricua de Ponce, Benito Santiago, se la desapareció con uno a bordo. Ramón Martínez retiró a los próximos 2 bateadores para completar su 11º juego, lo que representaría su victoria número 19. Le quedaban solamente 2 salidas para llegar a la mágica cifra de 20 ganados. El 25 de septiembre, Martínez se enfrentó a los Astros de Houston en busca de su 20ª victoria, pero aunque lanzó muy bien, 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, Martínez salió sin decisión. Los Dodgers, no obstante, ganaron ese partido 3-1. Fue entonces cuando Ramón Martínez salió a la lomita el 1 de octubre en el Dodger Stadium, su última salida de la temporada, la última oportunidad para lograr su victoria número 20. Se enfrentaba al derecho Andy Beans de los Padres de San Diego y previsiblemente se dio un duelo de lanzadores. Ramón Martínez retiró los primeros 4-0 sin percance alguno, pero abriendo el quinto se equivocó y Mike Pagliarulo se la desapareció a lo profundo del right field para poner a los Padres al frente 1-0. Andy Beans vino por la goma y llevaba 7 ceros. Parecía encaminarse a una blanqueada. Ramón retiró la octava entrada y en la parte baja del octavo, el petromacorizano Juan Samuel agarró un lanzamiento de Andy Beans y se la depositó en las gradas, a lo largo del left center, para empatar el partido a 1. Ramón Martínez salió a lanzar la novena y cuando ponchó a Benito Santiago para cerrar el inning, la fanaticada del Dodger Stadium se puso en pie para ovacionarlo.
Cerrando el noveno, Chris Wynn abrió con sencillo y Joe Carter la pifió y se fue a la segunda base. José Offerman entró al partido como corredor emergente y el veterano Eddie Murray conectó un sencillo que trajo a Offerman a la goma para dejar a los Padres en el terreno y concederle la 20ª victoria a Ramón Martínez, quien se convirtió en el segundo lanzador más joven en la historia de la franquicia con 20 ganados, detrás solamente de Ralph Branca, quien lo logró en 1947. Ramón Martínez también se convirtió en el tercer dominicano en llegar a las 20 victorias. Lo habían logrado el inmortal Don Juan Marichal en 6 ocasiones con los Gigantes en los años 60 y el petromacorizano Joaquín Andújar en 2 ocasiones con los Cardenales de San Luis en 1984 y 1985. Ramón Martínez terminó la temporada con 20 ganados, 6 reveses y una efectividad de 2.92. Además, lideró la liga en juegos completos con 12, quedó segundo en ponches con 223 y empatado en segundo lugar con 3 blanqueadas. No tengo duda de que Ramón debe ganar el Cy Young, dijo el dirigente Tom Lasorda. Cuando inició la temporada, nunca pensé que ganaría 20 juegos, expresó felizmente Ramón Martínez. Ramón Martínez fue ayudado por su excelente control. Tenía la capacidad de acertar consistentemente en sus puntos, limitando las bases por bolas y manteniendo a los bateadores desequilibrados. Pero su as era la recta. Ramón tenía una bola rápida sólida sobre las 90 millas. Cuando estaba bien ubicada, su recta podía dominar a cualquier bateador, especialmente cuando se adelantaba en el conteo. Su repertorio también incluía una curva, una de sus armas más efectivas. La usaba para cambiar velocidades y crear confusión en los bateadores, especialmente cuando lo lanzaba en la zona de strike. En esa campaña, el fuerte quiebre de su curva fue impresionante y dificultó que los bateadores hicieran un contacto sólido, permitiéndole así acumular muchos ponches. Todo ello además de ostentar un cambio de velocidad y un gran aplomo, pues Martínez mostró buena compostura en el montículo, especialmente para un lanzador joven. Como se esperaba, Ramón Martínez quedó segundo en la votación al premio Cy Young, detrás del derecho Dude Dreybeck, quien tuvo una mejor campaña. Y además, recibió votos para el premio MVP. Por su juventud, era de suponer que el lanzador dominicano vendría mejor en los próximos años. Y en efecto, en 1991, Ramón Martínez inició la temporada incluso mejor que la de 1990. Pero por la mitad de la campaña empezaron las molestias. Y asimismo, recibió una fuerte línea del bate de Jack Howell que afectaría su rendimiento por el resto de esa campaña. Y quizás incluso de su carrera. Pero eso, como ya saben, lo contaremos en otro trabajo sobre el primer Martínez en las mayores, Ramón Martínez. The feeling also looking for a breaking ball and never got one. Ramon Martinez just went a little bit higher with each fastball, and that one right at the top of the strike zone was a little bit too much long in the hair. Very sore. He was hopeful that it would be better today, but apparently it's not. Now payoff pitch on the way to Lonnie Smith. He's coming out at the beginning of 0. Ramon Martinez comes back to strike out Lonnie Smith. 1 down. High heat. Blew it right past him. There's the first out of the game. Big news today in Pittsburgh. The Pirates today clinched their 6th straight National League East title. They beat the Phillies 2-1.